Vamos a empezar con la transformación de la variable independiente, hablando particularmente del desplazamiento temporal. Primero hay que entender a qué nos referimos con esto y para eso vamos a usar no una señal sino únicamente un punto. Pensemos en que tenemos un punto ubicado en el instante n igual a 0. Cuando nosotros hablamos de que a este punto lo desplazamos en el tiempo, simplemente nos referimos a que este punto tal cual aparece en otro instante. Si aparece después, se retrasa. Si aparece antes, se adelanta. Entonces, un desplazamiento en tiempo únicamente tiene que ver con el adelanto o el retraso de una señal sin que ésta cambie su forma. Usemos como ejemplo esta señal f de n para manipularla. Veamos su definición. Es una señal cuya definición dice que vale 2 en el intervalo de menos 3 a menos 1, que serían estos 3 puntos. Vale menos 2 en el intervalo de 0 a n menor que 5, o sea de 0, 1, 2, 3, 4, y vale 0 en otro caso. Recordemos que estos ceros pueden estar o no dibujados en la gráfica. Recordemos también que otra definición de esta señal puede ser con el listado de los valores de la señal distintos de 0, que en este caso es factible hacerlo porque es una señal que toma pocos valores distintos de 0, en donde el valor que está ubicado en el origen se marca con una flecha. Bien, entonces, el desplazamiento en tiempo se representa a través de una manipulación en la variable independiente de este estilo. Es decir, cuando el argumento de la función discreta cambia de n a n menos algo o n más algo, estamos hablando de un desplazamiento en tiempo. Dependiendo del valor que se esté combinando linealmente con n, va a ser si la señal se retrasa o se adelanta. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo específico. Consideremos como ejemplo de desplazamiento en tiempo de una señal f de n, un ejemplo con un valor específico de n0, digamos n0 igual a 3. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es un cambio en el argumento de la señal, en donde el argumento cambia de n a n-3. Podemos ver este cambio simplemente como un cambio de variable, en donde la variable original n ahora cambia a una variable n-3. Para no confundirnos con los nombres, yo sugiero renombrar a la variable original n como n'. Entonces, el eje anterior le llamo n', al argumento anterior que era n le llamo n', y comprendo que ahora este n' sufre un cambio de variable a n-3. Para entender cómo ese cambio de variable se ve reflejado en el gráfico que está en términos de n, simplemente despejo n de aquí. Entonces, n me queda igual a n' más 3. Entonces, este es el cambio de variable que nos permitirá ver reflejada esta manipulación ahora en el eje n. Podemos hacer una tablita en donde se refleje este cambio de variable. En la tablita que vamos a tener los valores de n' en donde está definida la señal. Digamos, de -3, -2, así, hasta 3 y 4. Y en la columna de n que vamos a tener la transformación que estos valores originales de n' sufren con este cambio de variable. Entonces, lo que estaba en n' igual a -3, que es este 2, ¿a qué nuevo valor de n se va a ir?
Bueno, pues simplemente para eso usamos esta expresión, ¿no? Entonces lo que estaba en menos 3, con esta expresión se irá a 0. Lo que estaba en menos 2, con esta expresión se irá a menos 2 más 3, 1 y así para todos los valores. Veámoslo en la gráfica. Lo que estaba entonces en el instante menos 3, ¿qué es? Este valor. Bueno, este valor ahora se va a ir, según mi tablita, al instante 0. Lo que estaba en el instante menos 2, que era este valor, ahora se va a ir al instante 1. Y así con todos los demás valores. Recordemos, la forma de la gráfica no cambia. La forma de la función no cambia. Simplemente se desplaza. ¿Cómo es este desplazamiento? Cuando la señal tiene un punto en el origen, es muy fácil ver ese desplazamiento, porque lo que aparecía en el instante 0, ahora si se fijan, aparece en el instante directamente n0. Así que, en este caso, como n0 es 3, lo que estaba en el instante 0 aparece en el instante 3. ¿Qué pasó con la gráfica? La gráfica se recorrió hacia la derecha, es decir, que la gráfica se retrasó. Podemos generalizar esto entendiendo que si n0 es positivo, la señal se va a retrasar. Como en este caso. Pasemos ahora con un siguiente ejemplo en donde el valor n0 es negativo. El cambio en el argumento de la señal queda así: f de n menos n0, f de n más 2. Recordamos que lo que estamos haciendo es un cambio en el argumento de la señal, es decir, un cambio en la variable independiente, que para no confundirnos, repito, podemos hacer como un renombre de la variable original, que en lugar de n sea ahora n', lo que antes era n', ahora es igual a n más 2. Entonces, podemos despejar de aquí n igual a n' menos 2, tabular los valores anteriores de n' y ver estos valores, a qué nuevos valores en la variable n corresponderán según el cambio de variable que acabamos de hacer. Entonces, el valor anterior de n' menos 3, de acuerdo con este cambio de variable, ahora quedará en menos 3 menos 2 menos 5. El valor anterior de la variable n' menos 2, ahora con este cambio de variable quedará en menos 2 menos 2 igual a menos 4. Y así con todos los demás valores. Si lo llevamos a la gráfica, ¿cómo lo tenemos que hacer? Lo que estaba en el instante menos 3, que es este valor, ahora va a pasar al instante menos 5. Y así con todos los demás valores. Un desplazamiento en tiempo implica solo un movimiento de la gráfica en el tiempo, pero sin la deformación de la señal. En este caso, el desplazamiento, si se fijan, fue hacia la izquierda, es decir, fue un adelanto. Generalizando, cuando nosotros tenemos un desplazamiento temporal que se describe en el cambio del argumento que pasa de f de n a f de n menos n0, si n0 es positivo, entonces tendremos un retraso, es decir, un corrimiento a la derecha. Si n0 es negativo, entonces tendremos un adelanto, es decir, un corrimiento a la izquierda. Veamos un último ejemplo. Veamos este desplazamiento propuesto como f de n más un medio. Hagamos lo anterior, es decir, entendamos que
este desplazamiento es un cambio en la variable, un cambio en el argumento de la función, y que como ambos argumentos tienen la misma variable, para no confundirnos renombramos la variable anterior. Entonces el cambio de variable queda como n' igual a n más 1/2, en donde ahora vamos a despejar nuestra nueva variable n, que quedaría como n igual a n' menos 1/2. Seguimos el procedimiento. Lo que estaba en el instante menos 3, ahora quedaría en menos 3 menos 1/2, sería en menos 3.5, digamos. Lo que estaba en el instante menos 2, ahora quedaría en menos 2 menos 1/2, menos 2.5, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que recordar que n es una variable que por definición corresponde al conjunto de los enteros. Por lo tanto, estos valores de n en realidad no existen. Dicho de otra forma, un cambio de este estilo, es decir, un desplazamiento de una señal discreta con variable n que pertenece al conjunto de los enteros, un desplazamiento que no sea entero, simplemente no aplica.